Buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Ese programa que se transmite todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día por Radio Cañón 760 de amplitud modulada, la mejor programación en esta estación de radio. Soy Fernando Lucio, su amigo, conductor, presentador de este programa, anfitrión, que está muy contento de que, como todos los sábados, aquí nuestro público nos escuche y pase un rato, pase el resto de la mañana con nosotros. El programa de hoy es sumamente especial para mí y creo que es necesario cubrir el trabajo de este tipo de organizaciones. El día de hoy es una entrevista en Protagonistas del Cambio con un integrante y enlace institucional de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC. ¿Quiénes son ellos? Seguramente habrán oído de esta brigada. Es una asociación civil sin fines de lucro integrada por voluntarios que prestan sus servicios de rescate, apoyo, asistencia y a todas personas que se encuentren en situación vulnerable, sobre todo en desastres naturales, ¿no? Aquí nos menciona, los topos somos un equipo ligero de respuesta inmediata, multidisciplinario, capacitado para atender desastres nacionales e internacionales, principalmente como terremotos, huracanes, inundaciones, accidentes aéreos y ferroviarios, explosiones e incendios urbanos y forestales. Estuvieron presentes en el 85 en labores de rescate, han estado en Turquía, más recientemente, y bueno, tienen una trayectoria y una historia gigantesca. Y esta mañana me encuentro con Fernando Álvarez, que es un rescatista y el enlace institucional de esta organización. Muchas gracias, Fernando, por haber aceptado participar en esta entrevista. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, y gracias por la invitación y para poder hablar con tu público. Perfecto. Entonces, bueno, comencemos con lo más importante para ponernos en contexto. ¿Cuál es la historia de los topos? ¿Cómo es que se forman? Bueno, los topos se forman a raíz del sismo de 1985. Los topos no existían previamente al sismo y a raíz del sismo y ver la falta de respuesta del gobierno para la magnitud de los daños que había en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues mucha gente empezó a ayudar, entre ellas muchos jóvenes. Y a raíz de esto, pues alguien de la prensa dijo, oye, estos se parecen como los topos, como que se andan metiendo ahí por los agujeros, estas partes por ahí, y nos puso el mote ahí, el sobrenombre de topo, y se nos quedó lo de topos. O sea, realmente no existíamos ni nos conocíamos, y de ahí surgió la idea de crear una organización porque lo que pensamos es, pues va a volver a temblar. No era que fuera un temblor únicamente, ya sabemos que había habido otros temblores y, antes y otros grandes, del 57, de 1912, desde los aztecas ya se hablaba de temblores. Entonces dijimos, va a volver a temblar, pero hay que prepararnos más, como llegaron muchos grupos de Europa y de otras partes del mundo y que ya traen cierto entrenamiento. Entonces lo que dijimos es, hay que prepararnos, hay que estar listos, va a volver a pasar y que no nos agarre pues tan desprevenidos, porque la realidad es que para los que les tocó vivir el 85, chiquitos o más grandes, era algo muy, muy atípico. El anterior había sido 35 años antes. Y es como los que les tocó el 17 y no habían vivido el 85 y dijeron, o sea, se nos está moviendo la tierra feo. Entonces, eh, y el 85 fue de mayor magnitud de fuerza. Entonces, para los que vivieron el 17, 2017 en la Ciudad de México o bueno, en Oaxaca había sido otro el 12, el 7, perdón, el 7 de septiembre, pues ya saben de lo que estamos hablando. O sea, temblores de gran magnitud dejan mucho daño y también crean mucho pánico. Pero ese es lo que nos formó fue 1985. Wow. Entonces, básicamente, a raíz de ese temblor, es que se forman, es que se adecúan y se especializan, ¿no? en las labores de rescatismo, de apoyo a la sociedad civil, y ahí es como va evolucionando. Wow, qué. Y
Sí. Todos somos voluntarios. Voluntarios, perfecto. Todos son voluntarios, perfecto. Oiga, cuéntenos un poco más de qué medidas de prevención nos recomienda para protegernos como ciudadanos. Como bien usted dice, los temblores pasan todo el tiempo, los desastres naturales son inevitables, van a suceder. Entonces, ¿qué medidas de prevención son las que los topos recomiendan para protegernos como ciudadanos en caso de cualquier desastre? Mira, para las viviendas recomiendo que entren a la página de Protección Civil de la Ciudad de México y ahí descarguen el plan familiar. Es un folleto que está en PDF, que está en triqui, náhuatl, en inglés, en español, en fin, hay una gran variedad de versiones, incluso para personas con cierta discapacidad, y ese te da una guía de cómo puedes empezar a planear incluso una evacuación o cómo buscar ciertos riesgos que pueden estar en tu vivienda o donde trabajas o estudias también. Entonces, esa es una guía como básica de principiantes, y cuando ya tengan unas dudas o específicas nos pueden consultar en topos.mx y con mucho gusto se la resolvemos. Excelente, muchísimas gracias por brindarnos esta información. Ya escucharon, queridos escuchas, lo más importante es mantenernos atentos, mantenernos lo más abiertos posibles a las nuevas noticias y seguir las instrucciones del personal capacitado. Perfecto, muchísimas gracias. Y oiga, cuéntenos un poco que también tienen interferencia en casos de desastres naturales internacionales, ¿no? Por ejemplo, estuvo la noticia de que hace poco estuvieron en labores de rescate en Turquía. Cuéntenos un poco cómo es que se dan estas experiencias internacionales y esta colaboración con otros países. Bueno, cuando nos enteramos de que sucede un evento catastrófico de gran magnitud en el extranjero, lo primero que hacemos es contactamos a la representación más cercana a nuestro país, en este caso hay embajada de Turquía en México, y ofrecemos nuestros servicios de rescate en forma gratuita, y mandamos por así decirlo, nuestro currículum, lo que podemos ayudar al país, y el país es libre de aceptar o no nuestro ofrecimiento de ayuda. En el último caso, que fue Turquía el 6 de febrero, aceptaron de inmediato la ayuda y procedimos a salir a ayudar a Turquía, y fuimos al norte de Turquía 10 días a ayudar a rescatar víctimas atrapadas. Excelente. ¿Y cómo fue el trato allá? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que más les dejó impactado? ¿Qué fue lo que aprendieron? El aprendizaje de esta experiencia. Pues básicamente Turquía está entre dos continentes, entonces el epicentro fue digamos, en medio del país, muchos poblados muy destrozados, y lo que nos tocó es trabajar con mucho frío, algo de nieve, y, y mucha gente que murió, yo creo que de frío. Bueno, acabó de morir de frío, y era tal el desastre que no eran suficientes los grupos de rescate internacional. Wow. Entonces, ahí lo que se acostumbra es que muchos grupos de rescate acudan rápidamente, porque es sacar la mayor cantidad de personas con vida de los escombros, e irse a los 10 12 días que acaban las labores de rescate, que es el tiempo que se considera que una persona puede estar con vida. Ok, wow, pues es muy duro, ¿no? Bueno, es un poco duro saber esto de que después de un periodo de tiempo, pues uno se tiene que retirar porque ya más labores ya no tienen tanta eficacia. Sí, es un poco duro, pero mire bueno, esto me lleva también a una duda, que es ¿nos podría contar un poco más acerca del entrenamiento y de la capacitación de los topos? Porque he estado investigando, revisé su página web y me gustaría saber un poquito más de en qué se especializan y cómo es que entrenan, por así decirlo. Bueno, sacamos una convocatoria
este año todavía no ha salido, va a salir en aproximadamente 2 meses y se genera una generación, o sea, y son estudios Sí. teórico-prácticos, o sea, tipo escolarizado, es un entrenamiento escolarizado, dura 52 semanas, todos los domingos, y como comenté, es teórico práctico y buscamos que sepan de protección civil, primeros auxilios, algo de incendios, de construcciones, también cuerdas, apuntalamiento, eh, cómo penetrar estructuras, en fin, tratamos de abarcar todo lo que se requiere para un rescate. Ok, ok. Entonces, para convertirse en un topo, uno tiene que ingresar a la convocatoria, inscribirse y empezar a tomar estos cursos teórico-prácticos. Y pasarlos, o sea, a ese hay que entrenar, hay que estudiar y, o sea, hay que prepararse, no es nada más decir ahorita quiero ser topo y me meto a una estructura, porque se puede derrumbar, hay que conocer las estructuras, hay que saber eh, cómo penetrar, dónde cortar, también hay que saber algo de primeros auxilios para dar la primera atención médica a las personas antes de poder a veces extraerlas y pasarlas a personal especializado, o sea, médicos. Por supuesto, por supuesto. Y, y cuéntenos un poco más en su experiencia, ¿no? Si bien pues estamos hablando un poco acerca de estas labores de rescate, cuéntenos un poco cómo usted fue que llegó a los topos, ¿no? Cuéntenos un poco. Bueno, yo inicié ayudando en 1985 en el multifamiliar Juárez, ahí en la Roma, cerca de Centro Médico, y después continué con mis estudios, regresé como a los 3 años ya de manera interrumpida en los topos y para preparar un perro, el cual ya falleció, un perro de rescate, ya me fui quedando para entrenar y para ayudar a la población. Hay muchas cosas que hay que ir pasando a la población y Claro. hacer conciencia de los riesgos en los que estamos e ir generando un cambio de esta conciencia, de este chip y tomar en cuenta que hay que hacer un cambio cultural, Un cambio cultural. porque va a volver a temblar y va a volver a caer granizadas y va a haber deslaves y la ceniza del Popo va a llegar a la ciudad. En fin, en todos lados hay desastres naturales, entonces hay que prepararse para eso y hay que crear conciencia en la población de que en todos lados hay un cierto riesgo, en todos, donde no hay ceniza, hay heladas, donde no se inunda, donde no se abre la tierra, en fin, en todos lados tenemos riesgos. Por supuesto, por supuesto. Y me gusta mucho esto de la cultura de la preparación, ¿no? De estar 100% alerta todo el tiempo, de estar preparados, de saber qué hacer, en qué caso. Y como bien usted dice, en todo lugar hay cierto riesgo. Y en todo lugar, pues van a volver a suceder los desastres naturales y los accidentes que están sucediendo en este momento. Entonces, ¿por qué no como sociedad cambiar el paradigma y tomar una cultura de la preparación, de la prevención, de saber qué hacer en estos momentos? Y oiga, también quisiera comentar un poco si usted ha participado en alguna de estas labores de rescate y si pudiera comentarme cuál fue pues lo que más le impactó de estas labores. Bueno, ¿en qué labores ha participado? Cuéntenos un poco. Bueno, he participado en muchos eventos, pero los más significativos, bueno, para mí fue uno que yo estuve directamente en el 85 para rescatar a un niño que quedó atrapado en el multifamiliar Juárez, junto con su mamá. Su mamá falleció, pero su mamá lo protegió y quedó prácticamente ileso. Y otro que,
nos dejó marcados en la brigada fue en Haití, sacar un bebé y otro en mismo Haití, sacar una señora de más de 70 años, con vida de más de 7 días atrapada en los escombros. Cuando ya se habían acabado las labores de rescate de la ONU, ya había dicho, paren, sin embargo, un grupo de topos ya había tenido lo que llamamos un marcaje de una unidad canina que había dicho, aquí puede haber alguien con vida, y se prosiguió, se notificó a la ONU, tenemos un marcaje, vamos a continuar hasta saber qué pasa, y resultó que había una señora con vida de más de 70 años y quedó grabada además por casualidad, porque un camarógrafo que estaba pasando ahí dijo, este, hay mucho movimiento, es algo como inusual, y se esperó y empezó a grabar y justo tomó el momento en cuando sale la señora, que no es como muy usual, pero ese video está, lo pueden encontrar en YouTube, lo tomó un reportero de CNN, pero lo tomó por casualidad porque se esperó ahí y dijo, algo pasa y lo tomó, Wow, pero eso no es usual que pase, ¿no? Que wow, esté justo en el momento el camarógrafo esperando y se dé el momento, eso es algo inusual, pero inusual fue la señora, la edad, el poder encontrarla cuando además ya habían dicho, yo creo que ya no hay vida, se hizo el marcaje del perro y se continuó y se logró, pues la señora dice que volvió a vivir. wow, wow. Entonces, son momentos que marcan a la brigada. Sí, 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 marcan a una persona, ¿no? Y saber que usted ha estado ahí desde el inicio de esta brigada de rescate, pues que ha participado, pues que ha tenido estas experiencias, sí, ¿no? A mí me llena bueno, yo me imagino, ¿no? Los momentos, los rescates, los contextos, lo complicado, lo complicadísimo que es. Y bueno, esto sí marca a una persona, ¿no? Queridos reescuchas. Y oiga, cuéntenos aquí al público de Protagonistas al Cambio, una mirada juvenil de la realidad por Radio Cañón 760 de amplitud modulada. ¿Cómo podemos apoyar a los topos? Bueno, si bien hay formas de voluntariado, convertirse en un topo, pero ¿de qué otras maneras los podemos apoyar? Bueno, pueden entrar a la página en topos.mx y ahí viene cómo nos pueden apoyar. Nos pueden, vía un banco, vía PayPal, nos pueden apoyar y también nos pueden dar las, sugerencias. Hay una sección o preguntas en general. Ahí viene una pestaña, topos.mx. Topos.mx para apoyarlos. Y me parece que aquí también, queridos reescuchas, se pueden realizar donativos. Entonces, pues creo que es muy importante que apoyemos a los topos, pues porque no solo son una brigada de rescate que actúa de manera internacional, que apoya siempre, que aboga por una cultura de la prevención, de que todos los ciudadanos estemos conscientes y alerta en cada momento, pues, sino que también nos dan nuevos conocimientos y son personas muy valientes y muy, y muy, y muy unidas, ¿no? Yo me imagino que los topos han de tener una gran cohesión, yo creo. Y bueno, hablando de eso, cuéntenos un poco cómo es ser un topo, ¿no? Cómo es el día a día en su experiencia, cómo es el convivir con los compañeros. Bueno, se va formando una hermandad, no nos vemos diario, porque todos tienen distintas actividades, como somos voluntarios, todos tenemos que tener distintas actividades, tenemos gente estudiando, aún a veces la carrera, la licenciatura o otros estudios, y otros ya están trabajando en sus actividades, pero generalmente nos reunimos un día a la semana para ver ejercicios, actualizaciones, formación teórica. Entonces, eso es lo que nos mantiene activos al día en cuestiones de salvamento. Tenemos que tener una preparación continua, no es, oye, yo ya estudié y eso es una recomendación general.
No es yo ya estudié algo y ya lo sé. Con estos cambios tan modernos, incluso de inteligencia artificial, Sí, computadoras, celulares, tienes que estar estudiando constantemente para mantenerte al día. Hablo de herramientas, hablo de métodos de construcción, etcétera. No es simplemente ya estudié y el resto de mi vida ya está resuelto en estudios. No, claro. es mantenerse siempre capacitando, estudiando, leyendo, si no quieres en un aula, pero hay que estar revisando. Y nos pueden buscar también para dudas que tengan en redes como Instagram, X o antes Twitter, Facebook, para los más viejitos. Perfecto, perfecto. Lo podemos encontrar entonces en todas las redes. Esto es En excelente. todas las redes, en Facebook es Brigada de Rescate Topos ¿Ok? y en X y en Instagram Topos MX. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por compartirnos las redes. Yo les recomiendo, queridos protagonistas del cambio, que las vayan checando. Y bueno, igual le agradezco que nos comparta experiencias acerca de esta hermandad. Y creo que el mensaje que da es muy importante, ¿no? Bueno, yo soy muy joven, soy muy joven y bueno, igual estoy en mis estudios y concuerdo perfectamente con usted que hay que seguir estudiando toda la vida y que toda la vida uno se tiene que andar actualizando y adquiriendo conocimientos nuevos. Y bueno, quisiera, bueno, ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista, entonces quisiera saber si quiere compartir, aparte de este, un mensaje final al público de protagonistas del cambio, de lo que sea un mensaje para los radioescuchas. Pues mira, mi mensaje es que no estemos atenidos a que el gobierno va a resolver todo, tiene la capacidad de ver todas las fallas o cosas o daños que hay en nuestras viviendas, en nuestras estructuras, sino que es una responsabilidad compartida. Por eso les invito a que vean lo del plan familiar, porque siempre nos va a ayudar saber cómo distinguir los daños, los riesgos al entrar a cualquier instalación, sea un edificio público, privado, de quien sea, hay un riesgo, hay un riesgo de tropezarnos, hay un riesgo de resbalarnos, saber utilizar un extintor. Entonces, mucha de esta información viene en este plan familiar que nos puede servir y tener conciencia de que en todos lados hay un riesgo, no estar de que ya tembló hace 5 años, 6 años, nos dicen que en 20, no, no sabemos, la realidad es que no sabemos cuándo, el del 17 fue intraplaca, eh, unos dicen que fue en Puebla, otros dicen que fue en Morelos o en límites de ahí, pero se espera otro del Pacífico, de placa de Cocos. Entonces no estemos confiados y precisamente la gestión integral del riesgo que se habla mucho hoy es cómo prevenir los daños que me pueden ocasionar. Entonces, estar listo en mi vivienda de que no tenga cosas en los niveles muy altas que se puedan caer, macetas en los pasillos, tanques de gas que se puedan caer, tanques de gas en los pasillos, estar checando las instalaciones eléctricas, no colgar diablitos ahí a lo loco junto a instalaciones de gas. En fin, hay N cantidad de riesgos que podemos prevenir y que no necesariamente van a pasar en un temblor. Hablo hasta de explosiones de juegos pirotécnicos. Entonces, no, no exactamente hablamos de prevención contra temblores, aunque la brigada pues se especializa en temblores, pero queremos verlo más como algo integral, como gestión integral del riesgo. Claro. Wow. Me deja fascinado por estas ideas, ¿no? Prevención integral de riesgo, el saber pues, que hay miles de millones de probabilidades de que haya muchos accidentes, muchos riesgos, pero la prevención es lo que evita todo esto, es lo que nos hace ser más inteligentes, vivir una vida más larga y más feliz. Entonces, le agradezco muchísimo, Fernando Álvarez.
de la Brigada Topos. Muchísimas gracias por presentarse el día de hoy en esta entrevista, por platicar un rato conmigo, con Fernando Lucio, su conductor, aquí en Protagonistas del Cambio, y pues por darle al público este mensaje tan importante que muchas veces muchas personas tristemente olvidan, pero que es necesario recordar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y recuerden que después de un accidente ya nada es igual. Claro, claro, tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Bueno, queridos redescuchas, les agradezco por haber compartido esta emisión conmigo aquí en Protagonistas del Cambio, su casa, su espacio, donde hablamos de todo tipo de temas súper interesantes. Gracias por haber estado aquí, gracias por escuchar acerca de este tema con un invitado tan especial de los topos. Y no me queda nada más que decirles que nos escuchen la próxima semana. Recuerden que estamos todos los sábados en el 760 de amplitud modulada en Radio Cañón. Y por favor, continúen escuchando la programación de esta estación de radio, lo mejor de lo mejor. Compartan con sus amigos, familiares y conocidos. Hasta la próxima.